Gloria a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Grande es, maravilloso, mi Dios. Te habla tu pastora y profeta Liliana Lisa Salamanca, desde Bucaramanga, Colombia, a las naciones, y con una palabra donde es un gozo estar en la comunión con el Señor, subir y que haya estar en su presencia y bajar lleno de su presencia para mostrar su gloria a las naciones, hablar aún más con denuedo de nuestro Padre, para hablar de Él ante los demás, hablar a las personas y todos aquellos que van en nuestro camino, porque dice que son bienaventurados aquellos que llaman la palabra del Señor, bienaventurados los que confían en el Señor. Somos bienaventurados, iglesia de Cristo, y esa es la fiesta que hoy tenemos tuyo. Es una fiesta que nos respalda, un llamado de Dios Altísimo para aquel que cree, para aquel que le busque, para que amén. Le damos gracias, Señor, en este momento. Tenemos este lugar para simplemente decirte a ti, simplemente pues para el mundo, pero para nosotros de gran manera, decirte que Cristo te ama. Dios llena de ese gozo y ese retorno de bendición, de amor, y para tener esta semana llena de sus bendiciones, creyendo que el Señor es nuestro Creador. Amados, a veces Dios nos da tanto, pero de tanto que nos da la vida, y la vida en Cristo es mayor que la vida que está en el mundo. Y a veces Dios da tanto, y no a veces, Dios siempre nos da todo. Acuérdense que venimos de lugares celestiales llenos de los propósitos del Señor. Pero estando aquí, hermanos, es donde somos probadas nuestra fe y nuestra identidad de pueblo de Dios. Hay una palabra que el Señor me tiene aquí, que encontré cuando llegué, y bendigo este altar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te habla tu pastor y profeta Liliana Lisa, con una palabra de amor de Dios Altísimo, y dice: Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergoncéis ni os afrentéis por todos los siglos, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios. Amén. Él formó la tierra. Él formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dice que Isaías 45, el propósito de Dios, y dice que esto no lo habló en secreto. Versículo, estamos del 17 al 19. Él no la hizo en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia y que anuncio rectitud. Y del principio Dios ama a su pueblo, y aunque el pueblo de Dios, estando en este mundo, pasaremos por lugares y territorios, creemos, Dios te bendiga ya, que solo en Dios puede hacer obras maravillosas en nosotros, ¿sí? Y cuando confiamos en Dios, no seremos jamás confundidos, aunque el enemigo trate de derribar la obra de Dios. Acuérdate que la obra es de Dios. Y cada vez que el enemigo va a tratar de derribar la obra de Dios, Dios lo derriba a ellos. Y esa es nuestra esperanza. Gracias, Señor, por esa torta tan deliciosa y ese pan que está haciendo mi hija para esta hora, aquí en la iglesia en Cristo el Ángel. Y nos damos cuenta que hay un pan fresco para este tiempo. Y es creer verdaderamente que Él es Dios y que no se encubre. Y Dios se encubre, disculpa. Dice Isaías 45, versículo 15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Y tú y yo somos una obra de Dios. Dios hace un llamado, Dios nos llama a volver a casa, Dios nos llama a volver a esa vida del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Es mirar como Dios nos ve, es ver lo que Dios dijo de nosotros. Y estando aquí de regreso y dando esa vuelta tan hermosa de la mano de Dios, fue sorprendente. Y en esta semana estaré hablando de esa ira que el Señor me dijo: ven. Y fui, vine y regresé de su mano, hermano. Fue tan precioso el cuidado del Señor, que si yo lo hubiese hecho con mis manos o mis pensamientos, no hubiera sido tan hermoso como Él lo planeó. Por eso dice que todo lo que Dios hizo es hermoso, bello, bueno, agradable, perfecto, porque es de Dios y todo de Dios es bueno. Y por su misericordia, su gracia y su favor, fuimos y regresamos, para también decirte que es un tiempo de regresar a casa.
Es un tiempo donde tú y yo tenemos que cobrar ánimo, esforzarnos y cobrar ánimo y no tener miedo de ellos, de aquellos de que se oponen a la obra de Dios, que piensan, que dicen, no importa que fuiste llamado, fuiste tú, y aunque haya multitudes, Dios llamó uno en Génesis 6, y aunque llamó a uno para que mostrara el camino, otros no vieron ni se pusieron a construir, siguieron en sus manos con suficiencias y siguieron en lo de ellos, pero había uno que seguía en su llamado, porque Dios había sido agradable ante los ojos de Dios y halló gracia él y su casa. Y ahí es donde tú y yo tenemos que perseverar, que aunque la carne y el mundo trate de decirte cualquier otra cosa, atiende tu llamado, porque el manto es tuyo y el manto tiene tu nombre. Y tiene ese nombre, tiene un propósito de Dios. Por lo tanto, enfócate como se enfocaron todos los hombres de la fe, en hacer y cumplir y ser en obediencia al propósito de Dios. Lo que tú y yo aportamos es un botín del cielo, por eso es atacado el botín. Acuérdate que los piratas no atacaban barcos vacíos, atacaban barcos llenos de tesoros. Por eso los reinos se atacaban por robar barcos llenos de tesoros. Por lo tanto, tú y yo, cuando portamos la palabra, estamos llenos de tesoros universales y celestiales para dar de beber y comer a muchas naciones. Amén. Por eso, hermano, todo eso, piratas del mundo, atacan esas barcas oscuras, atacan porque no ven, no conocen, y entonces ellos van a querer lo que tiene esa barca llena de la gloria del Señor, porque tiene un propósito, y es despertar y libertar cautivos y traerlos a Cristo. ¡Qué poema de amor! Por eso tú y yo estamos en esa barca llamada Cristo. Pero la barca llamada de Cristo jamás será hundida ni será jamás tomada. ¿Sabes por qué? Porque ahí está el reino de los cielos. Ahí está el evangelio de poder. Ahí está la cobertura universal en Cristo Jesús. En esa barca que vamos tú y yo, y aunque se levanten vientos y tormentas, Él le dice, se callan y se calman, se allanan montes en el nombre de Jesús, y entonces tú comenzarás a ver esa gloria hermosa, porque cuando sueltas las palabras, hasta los aires, los aires tienen que obedecer, porque estás en una legalidad en Cristo Jesús. Amén. Y esa es la palabra que el Señor nos dice, Señor, y aquellos que se dejan usar como los vientos y las tormentas y que las provocan, pues tienen que tener un destino, pero el tuyo, el mío, es llegar es estar en la presencia del Padre. Por eso hoy hay una fiesta. Estamos hablando de una fiesta, y es que debemos guardar el corazón para el Señor, que nosotros somos de Cristo, y que estos reinos como filibusteros y piratas del mundo, que obedecen a la maldad de los aires, tú y yo pertenecemos al que es mayor que ellos, que lo que hay en ellos. Tú y yo pertenecemos a un reino mayor y que nos dio la victoria, y pisamos la tierra, y donde pisamos nuestra, este lo dijo Josué. Por lo tanto, medita este libro, hazlo tuyo, ponlo en tu corazón, en tu mente y en todo tu ser, y prosperará. Y esto es para que nos vaya bien al pueblo de Dios. Nadie tiene las promesas universales que nos concedió nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie, solo aquellos que van en la obediencia. Y aunque tú en el mundo veas riquezas, aunque tú en el mundo veas cosas, las nuestras son mayores. Amén. Son mayores, son mayores. Son mayores en Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Esta mañana la iglesia de Jesucristo el Ancla, un diseño divino del Señor está de fiesta. Esta iglesia, Señor, porque la llevaste y la trajiste, y lo que vi, Señor, aún aumenta mi fe, Señor, porque lo tuyo es mayor y mejor, Señor. Yo bendigo esas almas que nos recibieron, las que vienen, que estuvieron antes, las que están y las que vienen. Yo las bendigo, que sean atraídas, no a los tesoros del mundo, sino que su espíritu se despierte y puedan tener esa victoria de la gloria postrera que será mayor que la primera. ¿Sabes? Como me dijo el pastor ayer cuando nos despedíamos con mi hija María José, y mientras hablaba, dijo, es mejor agradar a Dios. No me dio la palabra, pero esta mañana antes de entrar acá el Señor me la dio como 10 minutos antes.
Y el Señor me da una palabra y vi muchos jóvenes. Lo que vi fue muchos lugares de ancianos, pero también vi jóvenes. Pero los jóvenes los vi confundidos, muy confundidos. Y es porque a veces estamos creando un mundo ficticio de que si te va bien es porque tienes riquezas, carro, auto. Y vi jóvenes y vi, precisamente algo pasó. Y vi que la gente piensa que lo mayor es eso. Pero ¿sabes qué es lo mayor? El rey David, que tenía todas las riquezas del cielo, que tenía las riquezas universales porque Dios se las había dado, porque Dios lo había ungido al rey David como suyo, como algo para él mostrar su gloria y decir que lo porta a él. Tiene bendiciones sin límites, pero hay que estar en su presencia, hay que amarlo, no buscando ni siquiera la aprobación del hombre. Acuérdate que cada vez que él amó, él trató de amar, él fue defraudado, porque lo único que le enseñó el Señor al rey David fue confiar en él con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y aún nuestro Señor Jesús lo dijo, y amarás a tu prójimo, lo complementó, a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que tenemos que amarnos de una forma como Dios nos ama para poder amar a otros. Y amar a otros es hablar verdad. La verdad es la paz y la verdad. Y vi que aunque había muchas riquezas y gente muy bonita, buena, pero había vacíos. Y esos vacíos lo llena Jesús. Y me gusta cuando el pastor ya nos despide allá en Villa de Leyva. Nos da una palabra y la palabra es un joven pastor jovencísimo y con muchas luchas y batallando y ganando almas y toda la región. Él nos llevaba ayer, mientras llevaba a la gente, hola pastor, y todo él se preocupaba por cada uno de sus siervos, un jovencito. Pero yo creo que el Señor le habló y le dijo, ya serviste, llevo un tiempo aquí para ti en esta región. Ya hice otro tiempo, o sea, un movimiento. Y lo bonito es cómo él confiaba en esa palabra. Y esa fue una agenda que la creó Dios, para nada esta pastora, ni esta sierva de Dios. Pero él dijo algo tan bonito. Y dijo, Dios, a los que Dios llama, no le va a agradar a nadie. A los que Dios llama, tienen que procurar amar a Dios y agradar solo a Dios. Y aunque la gente no vea en nosotros la grandeza de Dios, solo aquellos que tienen a Dios la reconocen. Y eso fue tan bonito, solo aquellos, como Jonathan, hermanos, les recuerdo en este momento esta palabra que está llegando, como Jonathan pudo ver lo que Dios había puesto en el rey David. O sea, muy pocos. Y por Jonathan haber sido un hombre prudente y avanzado con la revelación, Jonathan, el hijo de Saúl, creo que está en 1 Samuel capítulo 18, es honrón. La honra no es ver al que es mayor o al que no. Hay que saber en tiempos a los pequeños, para que también Dios nos honre. Cuando pase un pequeño de Dios por tu lado y por tu camino, la honra no es humillarte, poner todo el mundo, es reconocer que Dios es fiel y que la bondad de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, conforme su voluntad, porque Él es soberano, dando a cada quien nuestra parte. Y esa parte, la verdad, me llama la atención aquí, que dice Ezequiel capítulo 45, Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Sabes? Hay una paz que solo Dios da. Y aunque tú no veas, Dios sí te está viendo. Y si Dios está contigo todos los días, Dios está mirando cada paso que tú y yo damos de fe. Cada paso. Y aunque el Señor sepa que una obediencia extraña que el mundo no va a entender, ojo, no trates de que ellos entiendan. Él comprende que tu obediencia no la entiende el mundo, poeta de amores. Y entonces tu paz llega cuando tienes esa comunión con Dios. Porque le dice el Señor, pero dice Moisés, Señor, antes de leer voy a hablar de esta palabra. Señor, pero no me van a creer, no me van a creer, decía en Éxodo 3, versículo 11, también decía Moisés,
Pero ¿quién soy yo, Señor? No me van a creer. El capítulo 3 de Éxodo decía un hombre enviado, pero ¿quién soy yo? Era pequeño, tartamudo, dejado. Bien agachadita, hija. y acompañado. Pero dijo, Señor, que cuando tú vas con Dios, como lo dijo Eliseo al siervo, carro de fuego y hombres y a caballo, había un ejército. Siempre que Dios camina contigo, pondrá un ejército, lo creará algo. Así como cuando tú dibujas un cuadro y miras, eso lo hizo Dios. Cuando dibujas una flor, eso lo hizo Dios. Ese florecer lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. Entonces le dice el Señor, Moisés, yo estaré, dice, Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para semejante tarea? Y Dios respondió, yo estaré contigo. Porque, ¿sabes una cosa? Y ahí le debemos nosotros como siervos de Dios estar fundamentados. No es con quién, no es quién eres, es con quién vas. Y así el Señor nos lleva en esos caminos. Y el Señor no busca gente que sepa, que tenga, mire, se escogió uno que estaba en el desierto. ¿Cuántos había en Egipto? Había una cantidad, pero el que Dios había llamado lo tenía apartado en un desierto. Y así es la obra de Dios en nuestra vida. Para Dios darnos su heredad, tenemos, hermanos, que decir como dijo Moisés un día, iré a ver, porque cuando vio que la zarza se encendió, él fue a ver, y cuando fue, él eso lo prendió. Él se despojó con sus sandalias de lo que habitaba, lo que había, se quitó las sandalias, y esa zarza no encendió, para ver el propósito y comenzar a hablar con Dios. Ahí comenzó a hablar con Dios. Cuando Dios te enciende tu espíritu, despierta tu espíritu, comienza a mostrarte su obra magistral y el propósito que puso en ti y en mí. Amén. Dice Ezequiel 45. Así dice el Señor Omnipotente: si el príncipe le regala a alguno de sus hijos parte de su herencia, ese regalo le pertenece a sus descendientes, pues es su herencia. Y Dios le da, Jesús escogió. Cuando Jesús me llamó y me escogió, me colocó su manto. Entonces, hermanos, Él me dio de su heredad. Me escogió, mía eres tú, pueblo mío eres tú. ¿Por qué? Porque Él es el que extiende el manto. El manto universal es para aquellos que son llamados. Pero en el camino, ese manto, hermano, va a tratar de ser, ese manto contiene algo. Y no es pues si tengo el manto del Señor, soy propósito, profeta. ¡No! Es para que no eres tú, sino es el que va contigo. Y entonces en ese camino, en esa parte del llamado, en esa unción santa de Dios, hay un propósito. Y los filibusteros y piratas de los océanos, de las aguas, que quieren inundar, pero como está el Espíritu de Dios, dice que posee toda la faz de la tierra, está con la barca de Cristo. Y aunque tu barca va a tratar de ser derribada, tú estás construyendo un propósito que no te pertenece, y portas un botín que no te pertenece, sino que tienes que defenderlo con la palabra. Y lanzarla, porque dice que no eres tú ni soy yo, es Cristo quien nos llamó, nos escogió. Porque conoció que había un corazón que hablaría de Él, que no se avergonzaría, que hablaría de cosas hermosas del Señor. Y aunque la gente no entendiera, seguía hablando. Y como nosotros no entendíamos, pues vamos a pagarle la mecha. Vamos a lanzarle balas con los balines de las palabras de maldad. Vamos a maquinar contra esa barca que simplemente para ellos tenía algo que ellos no podían tener. Y era el oro del cielo, las piedras del cielo, el mar del cielo, las promesas eternas. Y eso los malos no lo pueden tener. Aunque aquí demuestra que tiene riqueza. Acuérdate la semana pasada lo que te hablé de Lázaro y el rico. Las riquezas del mundo no nos van a llevar allá. Nos va a llegar la riqueza del corazón. El amor de la misión, predica. Y predica la palabra. Y aunque tú veas cosas, el sueño de Dios, si te escogió y te llamó y depositó en ti su confianza, Él lo va a hacer porque tú te enamoraste de tal manera que te enamoraste por salvar almas y hablar de que no te avergonzaste. Y aunque ahí quisieran hacer caer tu ministerio por la forma en que tú hablas, como tú predicas, como eres,
pues qué pena, las barcas son diferentes. Y Dios nos escoge, pero la única barca en la que tú y yo tenemos que estar asidos y anclados en Cristo Jesús y estar llenos de la presencia del Señor. Pueden ir, dice que la puerta grande irán miles y millones y habrá zorros vestidos, osos y lobos vestidos para comerse las ovejas. Pero tú y yo tenemos esta porción de esta heredad, esta porción, para que no digamos que no nos habló el Padre. Amén. Dice aquí su palabra: la herencia del príncipe es patrimonio de sus descendientes. Ezequiel 45, versículo 16 en adelante, y voy escogiendo partes de versículos para que vayan quedando. Amén. Amén. Así dice el Señor omnipotente: si el príncipe le regala a alguno de sus hijos parte de su herencia, ese regalo le pertenecerá a sus descendientes, pues es su herencia. Por eso yo en mi casa serviremos a Jehová. Creo en el Señor Jesucristo, es Hijo de Dios Altísimo, y será salvo yo y toda mi casa. Y un cumplimiento, aunque tú no puedas verlo ahora, pero la fe tuya va caminando y te van viendo tu andar, tu caminar, tu actuar. Y aunque tú no veas, pero dice que el justo por fe vivirá para ver. Porque Dios no le va a dar a aquel que no se esfuerza, al que no camina, aquel que no lucha su promesa, aquel que no cree y no habla de él. ¿Cómo tú quieres ser heredero de algo que tú no hablas? ¿Cómo quieres ser heredero de algo que tú no amas, que no buscas comunión, que no levantas altar? ¿Tú cómo quieres ser heredero de lo que en lo de Dios cuando te agrada lo del mundo? Nosotros tenemos una herencia incorruptible, como lo prediqué en total. Amén. Amén. Dice el Señor: pero si le regala parte de su herencia a alguno de sus siervos, esta solo le pertenecerá al siervo hasta el año del jubileo, después de lo cual el siervo se lo devolverá al príncipe. La herencia del príncipe es patrimonio de sus descendientes. La herencia de Dios Altísimo por medio de Jesús es un ADN universal y una cepa eterna. Y que el Señor, hermano, en tiempo de jubileo, el Señor nos está diciendo que esto es para descendencia bendita, el linaje bendito del Señor. Para que llama, para los que no me dicen, muchos son los llamados. El llamado de Dios habita en la obediencia y la unción santa es aquel que a pesar de los procesos, a pesar de los ataques, a pesar de todo, pelea su porción de su heredad. Porque la palabra que Dios nos da cuando nos llama, esa es nuestra porción y esa es la que nos hace vencer, porque portamos una bandera. Acuérdate, el número 10 dice que el pueblo de Dios caminaba cuando se movía la alabanza y la adoración, y los guerreros de Dios, que eran los de la tribu de Judá, iban adelante. Comenzaba, sonaban trompetas y bullas, había una fiesta en movimiento y toda la tierra sabía. Ellos no se iban escondidas moviéndose, ellos se movían. El Rakataba y toda la tierra temblaba. Ellos se iban moviendo y todo el mundo sabía, hasta los gigantes, que venía un pueblo pequeñito como Isaías 60, 22. Pero era grande para Dios, y lo que Dios cree que es grande porque es un ejército grande en gran manera. No son huesos secos, son un pueblo reverdecido, vivificado por su palabra. Amén. Amén. El príncipe no se apodera de la herencia del pueblo, ni lo privará de lo que le pertenece. A sus hijos le dará solamente lo que sea parte de su propiedad personal. Así en mi pueblo nadie quedará despojado de mi propiedad. Esto es un edicto divino. Esto es un decreto divino. Lo dice Ezequiel capítulo 45, versículo 16 al 18. Ahí está. Que cuando nosotros somos parte de un pueblo tenemos que saber a qué lugar pertenecemos. Sabemos que tenemos una ciudadanía. Y esto está hablando, hermano, de la división de la tierra. Esta es la palabra, la división de la tierra. Y es donde el Señor dice que de Dios es la tierra. Y cuando salimos dice que Él la creó todo para que la habitásemos. Pero ¿quién es el pueblo de Él? Él te la dio a todos, pero es para el que quiera habitar. Porque Dios, hermano, sabe quién es el que ama, que le ama. Por eso dice la palabra que es el amor de Dios. Pues dice, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Dios nos ama, no podemos retornarles espinas, ni siquiera es entender ni aborrecerlo de Dios para decir luego si soy hijo de Dios.
Cuando no amamos a Dios verdaderamente, cuando queremos lo de Dios, pero amamos el mundo, las cosas del mundo, lo que el mundo ama, eso. Pero entonces cuando los hijos de Dios van caminando, se dan cuenta y van libertando almas cautivas que tienen todos los deseos de sus vanidades, pero están tristes. Hermanos, como personas que tienen almacenes y locales, va a estar triste. Y son cristianos, pero están tristes. Porque dice Ageo 2, enderezad vuestros caminos. Que Dios nos bendijo con todas las bendiciones espirituales universales, con todas las bendiciones porque nos escogió, nos prohijó por medio de Jesucristo. Pero no para decirle al amigo ni al vecino, mira todo lo que Dios me ha dado, no. Dice, el Señor ha hecho en mí porque yo le he amado. Dice el Señor que es para la obediencia. Y aunque Dios bendice a un pueblo, dice que también si no es obediente lo esclaviza. Lo esclaviza con sus mismos gustos. Pero el príncipe, los pastores, Jesús nos ha dado una heredad. Y como dice Ezequiel 48, versículo 35. El perímetro urbano será de 9.000 metros. Y desde aquel día, el nombre de la ciudad será hasta, dice, aquí habita el Señor, Jehová Shammah. Aquí habita el Señor. Que en tu casa, que en tu corazón habite el Señor. Que cuando tú tienes a Dios, tú no vas a mirar cómo le va el uno al otro ni sus circunstancias, porque hay una carrera que dejó clara nuestro amado apóstol Pablo. Y esa carrera tenemos que correr cada uno. Pero tú y yo como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos de nuestra casa cómo se corre, no importando, siembra la semilla. En su tiempo Dios la hará florecer y sacará sus frutos. Amén. Eso es lo que nos habla. Me llamó la atención porque este capítulo de Ezequiel habla de la división de la tierra. Amén. Pero dice que en esa tierra tú tienes que reservar una porción para Dios y un lugar para el sacerdocio santo. Nosotros la mejor ofrenda que podemos tener es la misericordia de predicar la palabra para que las almas no se pierdan. Y aunque haya personas contigo y tú déjalos. Tú habla de Dios y habla y mételos, pero la misericordia les alcanza. Pero esto es una decisión, como dice el apóstol Pedro en sus epístolas, como dijo Pablo en sus epístolas. Jesús dijo, la puerta es ancha para los que se pierden, pero es angosta para los que se salvan. ¿Por qué? Porque no está hablando que nos vamos a privar de cosas, no estamos hablando que vamos a conocer a nuestro reino, nuestra identidad. Vamos a conocer a nuestro Abba Padre. Vamos a conocer esa bendición de conocerlo, como decía Jesús, oh Padre, te doy gracias, porque tenía que hacer esta obra aquí, porque si no, no me creerían, porque sabía que era nosotros tenemos que saber lo que es nuestro Padre capaz de hacer por nosotros. Amén. Hay una palabra, en nombre del Padre, bendigo esa palabra que me acaba del Señor. Hermanos, siempre porque Dios se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos. Siempre, hermanos, no importa, dice que nos saca. ¿Por qué habla de sacar? Porque Dios cuando llama, y aunque estemos en pueblos y en situaciones, circunstancias difíciles, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y entonces dice que ellos hablaban y pedían, y de Salmo 105, y el Señor entonces ¿qué? Mostraba sus maravillas y su favor a Israel y a nosotros. Por eso tú y yo cuando pedimos y hablamos al Padre, Él no va a mirar, sino que cuando tú levantas tu rostro a Él, comienzas a ver su respuesta. Él no va a mirar tu pasado, Él va a mirar que volviste tu rostro a Él. Y ese es lo más hermoso que hay, que sigamos al Señor, que nosotros busquemos la presencia del Señor, que pongamos nuestra confianza en el Señor, que nuestra alma sabe el lugar que pertenece. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas que tienen, hay otros que dicen, no, porque soy pobre, porque tengo esto, porque tengo plata. Y entonces en los dos casos tú vas a encontrar personas con la misma necesidad del Señor, vacíos. Y mientras no tengamos a Dios en el corazón por ver Jesús,
somos símbolos vacíos porque no somos capaces de morir. Y no confundas que amar es amar, la imperfección y amar no podemos amarlos. Pero ellos tienen que venir a Cristo. Nunca dijo que fuéramos a ellos y estar con ellos para que ellos nos arrastren y nos jalen a sus redes, sino que veamos que Dios puede cambiar su vida. Pero es una decisión. Es una decisión. Es una decisión. El ser feliz, la gente busca ser feliz, pero no busca el gozo y el reposo del Señor. Gente que se mueve a muchos lugares, hace cosas, arman. Y dice que aún las casas habitadas, aún las casas hechas por manos de hombre, los templos serán destruidos. ¿Por qué? Porque tú vas a una congregación a llevar la acción de gracias. Porque ese día pudiste ser, porque ese día que fue difícil, tú con tus fuerzas fuiste para decir, Señor, no importa la circunstancia, pero he creído. Pero, ¿qué estamos buscando? ¿Por qué a veces se llega a las circunstancias de dificultades y de falta de paz? Porque no estamos buscando la voluntad de Dios, ni siquiera no buscamos la santificación de la carne y no del alma. Por eso, Rey David, acuérdate, alma mía, Él le habla a su alma. Y aquí es donde tú y yo tenemos que entrar a pelear la buena batalla de la fe, en una construcción verdadera de nuestro corazón. Cuando Dios comienza a construir a nuestro templo, que es este, va a tener luchas. Nehemías habla de una construcción de un templo y los ataques. Y cuando Dios te llama, te unge aún tu misma carne, que serían los alrededores pensamientos. Pero si lo llevamos, que cuando Dios te llama a hacer una obra también, habrán personas que no verán en ti. Sus pensamientos vendrán contra ti. Por eso, Señor, líbranos del mal. Por eso Jabes dijo, Señor, que dame tu bendición y tu mano esté siempre conmigo. No eres tú ni soy yo. Es el que va con nosotros, y el propósito de Dios que va con nosotros le pertenece a Él. Por eso muchas personas están peleando por una empresa, por un hogar, por una casa. Pero cuando tú dejas y pones todo en manos de Dios, habrán dejos, siervos. ¿Y qué van a hacer? Y tengo que entregar esa, entrego lo que sea con tal de mantenerme en amistad con Dios. Porque dice Job, si Dios dio, Dios quitó, pero del polvo me levantará, porque yo sé que mi Redentor vive. Estamos hablando de una fe genuina, no solamente para hablar de riquezas, de los tesoros de la tierra, porque dijo Jesús que hay que prepararnos para tener listos son los tesoros, el del cielo. Busquemos esa morada. Amén. Hay una palabra que el Señor me regaló aquí. Vamos a hablar en nombre del Padre. En Nehemías, yo no quiero soltar la Biblia. Está en Nehemías. Busquemos a Nehemías, porque hay una palabra en Nehemías que fue un hombre que decidió, tenía todo. Nehemías tenía riqueza, estaba sirviendo en la reina, estaba con Antael, estaba al lado con Esther, estaba en el medio, porque Dios a sus príncipes los posicionó bien. Tú no sabes, en Babilonia, allá. Y cuando Dios fue que, aunque lo llevó como esclavo, a su semilla la cuidó y la guardó. No importa las circunstancias que tú estés, considera que si Dios está contigo, Dios tiene un plan sin límite y sobrenatural contigo y conmigo. Y con tu casa y con mi casa. En el nombre de Jesús yo lo creo. Amén. Nehemías es un hombre que está sabiendo que había un problema. Había un avance, pero que se estaba presentando problemas. Él lloró y puso su corazón a disposición. Y hay corazones que saben que aunque lo tengan todo, riqueza al lado del rey, relaciones, el llamado de Nehemías fue salir de las riquezas, porque él amaba a Dios. Él amaba a Dios. Y cuando tú amas a Dios, a ti no te importa nada. Y Nehemías fue probado. Pero Nehemías tenía carácter del reino. Nehemías tenía carácter de un verdadero llamado. Él no miró, hermano, que desde que se le dieron las cartas, se le dieron los recursos, se le dio todo para avanzar. Y luego los malos escucharon esa orden, comenzaron a prepararse para derribar un propósito de Dios que Dios estaba moviendo. Pero Nehemías tenía algo. Y aunque ellos escuchaban, dice, hermano, que cuando Dios te llame, tiene un propósito, los malos escuchan. Y ahí donde tú y yo tenemos que prepararnos, que se van a levantar Sanbalat,
se van a Tobías, amén, se van árabes y también enemigos y personas y aún profetas, dice ahí, y pueblos contra el propósito de Dios. Pero todo lo que ellos traten, obra para bien, cada carta que enviaban, cada oposición, se todo transformaba en una bendición. ¿Por qué? Porque eran hombres aferrados a su fe. Pero él estaba, cuando era un propósito de reedificar el corazón para tener un nuevo tiempo, Dios sabe que Dios cuida. Y Dios mira tu fe, mira tu denuedo, mira que él decía, él no miraba a los enemigos, él tenía precauciones, pero él también, hermano, él miraba las precauciones contra esas cosas, contra el propósito, pero simplemente oraba, oye, oh Dios nuestro, que son objetos de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificamos, contra los que edificaban. Él no tenía que decir, ay, vengan acá que mira que tengo miedo, no. Él acudía a quien tenía que acudir, al dueño de la obra, al dueño de la gran obra. Él tenía que acudir al que era el dueño del negocio, al dueño de la tierra. Él tenía que acudir, el que era el que estaba edificando. Ellos eran los obreros de esa obra. Y el obrero no va, si él iba a su arquitecto, al que tenía el diseño. Y decía, oye Shema, oye Señor. Entonces dice, edificamos pues el muro y toda muralla puede terminar hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Y no importa, hay momentos, hermanos, en que tú parece que la obra no va, pero sí va, porque Dios pondrá siempre ayudadores. Amén. Y aunque venga, y aunque tú sientas, hermano, ese orden de Dios va mostrándote cómo está a tu alrededor, pero también cómo está tu casa. Cómo está con los que están contigo. Que necesitan también limpiarse. Porque dice, aún Josué dijo, ay, se dio cuenta que uno había tomado cosas del mundo y se lo había guardado bajo su casa. Y hermano mató a su casa, lo mataron en su familia. ¿Por qué? Porque todo gobierno de maldad no anda con justicia, anda con maldad. Entonces no podemos tomar cosas de afuera. Entonces comenzaban a meterse con la obra. Comenzaban a denigrar y a hablar y a disminuir entre ellos mismos, porque la obra no la estaba haciendo ella. Y como tenía la aprobación del rey, la plata del rey, tú sabes que mucha gente quiere lo de Dios, pero para su propio uso y gobernando su voluntad. Pero Dios, la obra de Dios, la levanta con aquellos que son dignos, sabe Dios, con ese corazón, que no ama la vanidad ni el oro, ni el amor del hombre, que le ama y ama agradarle a él. Amén. Amén. Entonces comienza a hacer una reflexión a todo de las personas. Dice que entonces comienza a hablarle a ellos. Y comienza, hermanos, a mirar de que también debes restaurar su corazón en el capítulo 5, estamos 4, 5 y 6 de enemigos. Pero también se presenta maquinación, dice que se presenta de todo, hermano, en el camino. Por eso, esta obra, como hombre que salió con toda la aprobación del rey, con los recursos, con todo, preparando la obra, tuvo una firmeza y no escuchar nada de lo que preparaban, amén, ellos, era precavido contra las maquinaciones de los adversarios. Y eso está aquí porque lo mismo nos dijo Jesús en Mateo. Dice que nos dio autoridad, nos dio todo, que estaría con nosotros. Y dijo que no tuviéramos problema. ¿Por qué? Porque estaría. Y que todo lo que tomásemos, todo lo que serpiente, todo lo que atravesase en el camino, su autoridad, que va con nosotros, las anularía. Amén. Y comienza entonces a moverse con más fuerza. ¿Por qué? Porque el mundo odia lo de Dios. Cuando tú eres unificado por Dios, y en esta parte ponte como tú, siendo un templo limpio, que Dios está limpiando, que Dios ha limpiado, que Dios ha reparado, las maquinaciones del enemigo no van a ir contra los malos. Los malos son un manojito que Dios va a quemar. Dios conoce sus manojos que vienen con gozo y paz, pero Dios conoce los manojos que va a quemar, y los manojos de maldad se juntan y se unen para tratar de matar la obra de Dios. Pero la obra de Dios es de Dios y es una gran obra y la mantiene Él. Amén. Amén. Por eso, hermanos, la obra no nos podemos poner con los pensamientos ni airarnos. ¿Por qué? Porque tiene un propósito.
tiene salvación. El mundo va a querer que muchas almas se pierdan. El mundo va a tratar de hacerte ver a ti que tú no eres, como lo hicieron con Nehemías y su obra. Pero Nehemías sabía que la obra era de Dios. Y él dejaba la batalla, la pelea, todo a Dios. Pero estaba enfocado en edificar muros, pero también salvar familia dentro de esos muros. Y él también se dio cuenta que esas casas también necesitaban ser habitadas. Pues el muro está restaurado. Ahora, esta casa, hermano, luego Dios pone su protección sobre ti. Tenemos que hacer que esa comunión y este corazón sea habitado solamente por su palabra y su presencia. Estamos hablando en este tiempo de que tú y yo somos el templo. Y esta forma de restauración es lo que Dios quiere para ti, para mi casa. Enfocarnos en el propósito. En seguir. Si Dios te dijo a ti, sigue tus sueños, sigue los sueños que Dios depositó. No importando lo que te va a tratar de jalar, no importando lo que te va a tratar de quedar. Mira, la mujer de Lot se quedó mirando para atrás, no siguió, pero la familia no estaba fundamentada. Porque aún cuando se apartó de Abraham, su mirada nunca estaba puesta en Dios, sino en la riqueza del mundo. ¿De dónde lo llevó? A perdición. Y eso que tú y yo tenemos que procurar. Que no importe lo que, nada, sino que tu pensamiento sea Cristo, sea Cristo, sea Cristo. Porque Cristo nos habla del Padre. Amén. Y vamos mirando entonces que al final, yo quiero leerte porque te estoy hablando, es de lo que Él comienza a hablar. Aquí comienza a hablar de las fiestas, comienza a hablar de una preparación. Y tú y yo, hermanos, tenemos un tiempo de preparación. Que nos duelan las almas, pero tú y yo tenemos que prepararnos. Este es un tiempo de cada uno tiene que buscar sinceramente al Señor. Este es un tiempo donde tú y yo tenemos que levantar la palabra de Dios, pero sobre todo que habite aquí en nuestro corazón. Este es un tiempo, hermanos, donde tú y yo tenemos que ver que Dios está construyendo algo hermoso en nosotros, pero tenemos que mirar que el nombre que tú y yo estamos llevando es una bandera que es grande, porque Dios es más grande. Cristo nos mostró nuestra bandera, al cual tú y yo pertenecemos. Amén. En el capítulo 9, y ahí voy a concluir con esta parte de Esdras, de Nehemías. Hemos estado hablando de que debemos enderezar nuestro camino. A veces miramos, estoy hablando por qué de esas cosas, que para edificar los muros tenemos que dejar muchas cosas. Nehemías no le hizo caso ni a la invitación ni a las cartas, ni a la gente que se corrompía ni nada. Él seguía el propósito. Y él decía a Dios, hazlo tú, pelea tú, habla tú. O sea que para tener un propósito tenían que hacer que él se detuviera para pelear con ellos. Y ahí entonces cuando entra la amargura del corazón. Este es un tiempo donde Dios nos está llamando, nuestro Abba Padre, a que le busquemos verdaderamente. Y que hoy aprendamos a predicar al Señor. Pero hay que edificar nuestra alma, nuestro corazón. Y pensar que todo, si tú estás en el reino de los cielos, si tú perteneces y yo pertenezco a ese reino, no, sí, nosotros pertenecemos a un reino de los cielos. Amén. Habla en esta parte que en Nehemías capítulo 9, del 7, vamos a continuar. Él dice, tú eres, oh Jehová, y comienzan a leer, pero ahora ponen el nombre de Dios delante. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Está diciendo que le cambió el nombre. Dios cuando nos saca de un lugar, nos cambia el nombre. ¿Para qué? Amén. Y hallaste fiel su corazón delante de ti. E hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del jebuseo, del jereseo, para darle a su descendencia. Estás viendo cómo Dios va haciendo una palabra que me comenzó. Y Dios está aquí uniendo para ti, para mí, para edificarnos. Amén. Porque es la tierra. Y le digo, y le daré la tierra. La tierra es nuestra, hermano. La tierra de que Cristo llegó como posesión de él. Cuando él murió y resucitó, hizo ya en la resurrección de Cristo, nos trajo resurrección a nosotros. Nos abrió una puerta para ser parte del heredero de esta heredad. Cristo es quien, el príncipe pastor, lo hizo. Y hoy vayamos a un decreto de vida, de herencia divina. Amén. Y dice, para darle a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios fiel. Y Dios es fiel, hermano. Amén. Dice, ¿por qué? Porque Dios halló fiel el corazón de Abraham delante de él. Y ahí le tenemos que guardar el corazón.
Dios no escogió, siempre habrá muchos, pero Dios llama a uno conforme su corazón. Dios siempre va a llamar a alguien que no importa tanto el tiempo. Hablamos aquí de Pedro, que dice que habla, que Dios conoce el venir y el devenir, primera epístola de Pedro, capítulo 1. Amén. Pero dice, levantaos y bendecid a Jehová. Dice Nehemías. Y eso es lo que tenemos tú y yo que levantarnos. Levantarnos y bendecir el nombre de nuestro Padre. Sustentarnos con el maná de la vida, porque lo de aquí nos pertenece. Pero hay que mantenernos con un corazón fiel al que nos llamó, al que nos vio. Amén. Amén. Abraham tenía las riquezas, compraba tierra, el rey David, pero su corazón tenía Dios. Y ahí es donde yo te invito hoy a recibir al Señor Jesús. Yo te invito hoy a creerlo. Como Pablo, un hombre que tenía todo, pero de tanto vacío mataba a mucha gente. A veces lo miramos como es a matar, pero matar también es con una espada horrible que se llama la lengua. Por eso Dios dice que póngale guarda a tus labios, a tu lengua, a tus ojos, a tu nariz, a tus oídos, para que póngale guarda, para que todo en ti se haya bueno. Hoy, Señor, que todo lo que tú nos das, lo retornemos en bendición y de misericordia esté con aquellos, Señor, que no te conocen. Y sálvanos, Señor, aún de nosotros, ten piedad de nosotros, como el pueblo tuyo. Restáuranos, Señor. Bendice nuestras vidas, nuestras casas. Bendice, Señor, toda nuestra tierra. Bendice porque es bendita tuya, Señor, tu palabra camina con nosotros. Porque así como tú una vez le diste una palabra de cielos abiertos a Jacob, tú la cumpliste. Y aunque su fue probada en el camino, la mantuvo diciendo, tu Dios es mayor que el mío. Tenía dioses, pero él sabía que su bendición había llegado porque estaba Jacob allí. Y aún Jacob en su camino tuvo que ser lavado y limpiado. Cuando reconoció sus falencias, pero dice, yo no me suelto, Señor. Yo no me suelto de tu palabra. Yo no me suelto de tu palabra, Señor. Yo quiero tu bendición. Y esa es la bendición que tiene Israel, la que tú y yo portamos hoy, por la cual la bendición de Abraham, que vino a pelear Jesús, se lo dijo a Zaqueo. Él cambió su estructura. Él cambió, pero se entregó. Él se entregó. Tenemos que entregarnos. Nuestra alma tiene que entregarse al Señor. Tiene que hacer hoy como hizo Zaqueo. Nehemías enseñó a un pueblo a levantarse, a no detener la obra. Nehemías sabía que tenía una orden y un decreto del rey y que tenía el apoyo del rey, pero tenía que hablar con un pueblo verdaderamente. Y eso hizo él. Y Nehemías y Ageo llegaron para sostener. Ahí está Esdras, está Zorobabel, profetas, tiempos proféticos, tiempos de cielos abiertos. Y aunque el enemigo trate de detener la obra, no puede. Y aunque parezca que la iglesia de Dios haya sido estancada, viene un tiempo de levantar los brazos a reír, viene un tiempo de avivamiento, viene un tiempo poderoso de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Abba Padre. Él es el que nos llama, pero hay que tener arrepentimiento del corazón. Amén. Amén. Vamos a dar esta palabra. Le damos gracias al Señor. Amén. Amén. Ahorita no. Vamos a, aquí tengo una palabra que el Señor me ha regalado. Y le damos gracias al Señor por su palabra, porque Él nos ama. Amén. Él es nuestro socorro y nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. Así que hoy, desde aquí de Bucaramanga, Colombia, yo te invito a recibir al Señor. Yo te invito hoy a que, como un día Zaqueo subió a lo alto, como un día Abraham subió, todos tenemos que subir, hermanos. Había un pueblo que decía, sube tú, Moisés, y subían, pero se quedaban, buscaban sus vanidades y podían perder la bendición de Dios. Hoy subamos para traer de esa leña, para prender un fuego agradable al Señor, y ser un perfume y tener el perfume de Cristo. Así que hoy
Así que hoy le damos las gracias al Señor por su amor, por su bondad, y que Él es nuestro socorro. Nehemías no miró a otro lugar, sino a su socorro. Y ese es Jesús. Y donde está Jesús, y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. La iglesia de Dios tiene un espíritu libre, porque Él trae libertad. Y la libertad está en Cristo Jesús. Y cuando eres sellado por el Espíritu Santo, sabes que con Dios nada nos va a faltar. Así que hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y que seas hallado inscrito en el libro de la vida. Hoy esta palabra se suelta en los aires, como decía ayer el pastor de esa montaña. Goliat le decía a David, te voy a hacer, pero David se la mandó plenamente, tú no me vas a mandar y me vas a amenazar con tus palabras que lanzas en los aires. Yo te lanzo esta palabra, que mi Dios lo hará, que Dios peleará por ti, por mí, y peleará por mi casa, esa es la palabra. Y tienes que decir que mi socorro, ¿de dónde viene? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y que estamos fundamentados en la tierra que Él nos dio a poseer. Y esos somos árboles plantados, que donde Dios nos ponga, floreceremos como el florecer que vimos ayer, en esa belleza de Villaderero. El árbol no tenía hojas el día anterior, pero amaneció cuando una llovizna, amaneció lleno de flores, flores hermosas. Ese eres tú, esa es la lluvia, la temprana y la tardía, que nos hace florecer. Dios bendiga a nuestra nación, Dios bendiga a la nación que Dios escogió para sí. Dios bendiga a aquella nación de tu corazón, porque Dios, al que ama a Dios, Dios le da todo. Al que ama a Dios, Dios le concede las peticiones de su corazón. Mira que Dios nos da, no nos hallará en tristeza, si no nos apartamos. Permanece en Cristo, porque de Él viene nuestro tesoro. Hermanos, nosotros tenemos bendiciones eternas y la palabra de Dios se cumple. Se marchitan todas las hojas, todo, pero su palabra se cumple. Y la única que es. Así que hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús, que seas hallado inscrito en el libro de la vida, y que tome la decisión verdadera de que el Señor te edifique, que el Señor repare tus muros, que tú seas ese que dejes que el Espíritu Santo, como Nehemías, pelee por ti, te cubra con su presencia, te ayude a levantar los muros a tu alrededor, porque esa es la cobertura divina del Espíritu Santo de Dios por medio de Cristo Jesús. Pero también que tu casa, que es tu corazón, sea lavada y limpia con la santa presencia. Y habite la consagración, la obediencia, el amor a Cristo. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Le damos gracias, Señor, porque donde está el socorro, mi socorro viene de Dios. ¿De dónde viene? Nehemías decía eso. Un tiempo para un encuentro con el Rey. Que tu corazón sea hallado limpio, para que la habite, porque los pensamientos del mundo se cortan, pero Dios hoy vivifica nuestras almas. Que Él sea tu socorro. Aleluya. La casa está de fiesta. Esta semana estaremos hablando de las cosas hermosas que hizo el Señor esta semana. Y hoy ya hizo, y las que hará mañana, porque más grande es que está con nosotros. Aleluya. Dale la gloria a Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A Dios, Señor, elevo mi alma, mi Dios, en ti confía, confío. No permitas que yo sea humillado. No dejes que mis enemigos se burlen de mí, porque Dios está conmigo. Quien pone su esperanza en ti, Señor, jamás será avergonzado. A Dios sea la gloria y comenzamos la obra para este tiempo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Dale la gloria a Dios. Ese es el lugar de esa palabra santa le pertenece a